Bienvenidos todos a este nuevo programa que es una producción del Grupo Integrar Bienestar para su canal Neaula TV. Hoy les proponemos desandar huellas y esto de alguna manera significa empezar a considerar ese impacto que a diario le vamos produciendo a nuestro planeta, a nuestra casa, para que esté en las condiciones actuales. La creciente población mundial, la verdad que significa un desafío creciente en términos exponenciales cuando hablamos de economía, porque esto implica mayor producción de alimentos, desarrollo económico de regiones, mayores exportaciones, pero a la vez también significa una creciente deuda ecológica, una deuda que vamos produciendo nosotros mismos y que la vamos acrecentando a diario. Y esto es debido a la degradación del medio ambiente que se hace necesaria justamente para aumentar la producción de alimentos. Y es esa misma degradación la que está afectando a millones de personas en el planeta. Entre los problemas más graves podríamos considerar la contaminación del agua, las tormentas costeras y, ¿por qué no también, la inseguridad alimentaria? En el programa de hoy nos vamos a centrar en los efectos que produce esa degradación del medio ambiente y para ello contamos con la presencia de un especialista en el tema. Es Aleandra Scafati, está con nosotros conectada desde Buenos Aires, es magíster en políticas públicas y urbanismos, en economía ambiental y en administración y finanzas. Dirige varios posgrados en la Universidad Católica Argentina. Es fundadora y presidente de la Fundación Ecomujeres y por más de 20 años se ha especializado en temas ambientales. Con ella vamos a repasar ese modelo único de lo que nos ofrece la naturaleza y qué necesitan los seres humanos de ella. Bienvenida a nuestro espacio, Aleandra. Buenos días, muchas gracias, María. Bien, hace un tiempo compartimos un espacio de trabajo muy interesante donde abordamos este tema de la deuda ecológica. Y para poner en contexto e ilustrar hoy a nuestros seguidores y a toda nuestra comunidad, ¿cuáles son concretamente los beneficios que la naturaleza le aporta a los seres humanos? Bueno, María, qué linda pregunta. Bueno, todo. Podemos vivir justamente porque hay una naturaleza. No es que el hombre aporta a la naturaleza, sino justamente lo contrario. El ser humano no puede vivir sin la naturaleza. La naturaleza es la que nos provee no solamente cosas obvias como alimentos, indumentaria, al darnos los materiales, vivienda, sino que también nos da algo que se llaman servicios ecosistémicos, que esto es, por ejemplo, oxígeno para poder respirar. Eso es un servicio ecosistémico que lo producen las plantas, como bien sabemos, a través de la fotosíntesis. También nos mejoran la calidad del aire al absorber, por ejemplo, el exceso de dióxido de carbono, que esto también lo regulan los árboles o los humedales o los pastos. También nos dan, por ejemplo, insectos tan pequeñitos como las abejas, la posibilidad, ya que hablaste de producción y de economía, de generar la polinización, que es la que te permite seguir teniendo frutos, por ejemplo, año a año. Entonces, son muchísimos los servicios ecosistémicos que nos da la naturaleza y dependemos de la naturaleza no solamente para respirar, sino para todas nuestras actividades económicas y sociales. Se estima que para el año 2050 aproximadamente 5 millones de personas en el mundo estarán en grave riesgo de enfrentarse a temas como la contaminación del agua, las tormentas costeras y también los productos poco polinizados, justamente por esto que decías, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la degradación del medio ambiente según la información que manejan ustedes los expertos del tema? Y María, déjame dártelo con un ejemplo. La pandemia que acabamos de sufrir y que todavía estamos sufriendo no es ni más ni menos que una consecuencia de haber roto gran parte de esta naturaleza. Pensemos que ya el 40% de la biodiversidad
está deteriorada, gran parte de los mamíferos, el 80% ha desaparecido, la hemos extinguido, y así te puedo contar un montón de datos del daño que le hemos hecho en la naturaleza y en un periodo muy corto de tiempo. Esto hace que entonces aparezcan, por ejemplo, agentes patógenos como el COVID. No es la primera vez que esto nos pasa. En los últimos 10 años, el 70% de las enfermedades de origen infeccioso y zoonótico, como es el COVID, el SIDA, algún otro SARS, la tuberculosis, digamos, todas esas enfermedades de origen zoonótico que las conocemos muy bien, son a causa de la pérdida de biodiversidad, de la barrera natural entre el humano y el agente patógeno. ¿Por qué? Porque desaparece el huésped intermediario, aquel que en donde normalmente habitaba este huésped, de alguna manera en alguna situación simbiótica, en donde podían convivir, pero nosotros los humanos no tenemos la capacidad de vivir con esos agentes patógenos, por eso nos enfermamos, y bueno, y suceden las pandemias como la que estamos aún viviendo del COVID-19. Vivimos en un mundo desigual, sin dudas, ¿no? Donde hay algunos que tienen más y otros que tienen menos. Cuando pensamos en impacto ambiental, ¿también hay una distribución de manera desigual? Y si la hubiere, ¿se están alentando a los países más vulnerables a que puedan invertir en sus ecosistemas? Mira, es muy profunda la pregunta, voy a tratar de hacerla lo más simple posible. La contaminación histórica, o sea, los que más contaminaron en la historia, desde que comenzó este nivel de contaminación, sobre todo vinculado con el uso de combustibles fósiles, o sea, a partir de la revolución industrial, que es cuando cambia el paradigma y empezamos a contaminar, a emitir gases de efecto invernadero, a generar desechos de todo tipo y color, contaminar suelos, mares y aire, es de los países ricos, aquellos que se desarrollaron más rápido y entonces contaminaron más para ese desarrollo, o sea, no se cuidó el ambiente mientras que se producía. Esto está avalado por tratados internacionales, no es algo que digo yo, sino los mismos países ricos aceptan esta responsabilidad histórica. Pero al día de hoy también siguen siendo los que más contaminan, y ellos también aceptan esta situación de que son los que más contaminan. ¿Cómo se mide esa contaminación? En cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero per cápita. Los países ricos emiten muchísimo más gases de efecto invernadero que los países de ingresos medios como nosotros o los países pobres. La paradoja es que si bien nosotros somos los que menos contaminamos, somos los más vulnerables. ¿Por qué? Porque al no tener todo un sistema de infraestructura, tanto sanitaria como de infraestructura general, como pueden ser rutas, puertos en buen estado, viviendas como corresponden, al ser países de ingresos medios pobres, cuando viene el impacto del cambio climático, por ejemplo, que el impacto del cambio climático no define por ricos, pobres y de ingresos medios, está, donde se produce. Pero la paradoja es que se produce casualmente en los países más pobres en comparación a los países ricos, que además cuentan con más recursos, con más infraestructura para hacer frente a esta problemática. Bien, cuando hablamos de ese ecosistema, me gustaría que pudiéramos remitirnos al pequeño ecosistema al que vivimos a diario, desde que nos levantamos. Con nuestro accionar sabemos que también vamos generando un impacto en ese medio ambiente. Algunos que son más leves, otros no tan leves. Usamos el auto, el aire acondicionado y estamos usando tecnología permanentemente. ¿Podrías hablarnos un poquito de esas huellas que vamos dejando a diario? Sí, esto que te contaba en el caso particular de los gases de efecto invernadero se puede medir por persona. Existe metodología acordada internacionalmente en donde se puede generar una huella, se llama huella de carbono, y es el impacto de cada persona sobre el planeta de acuerdo a sus costumbres, rutinas de consumo. Entonces, ¿qué se analiza? Por ejemplo, ¿qué tipo de transporte utiliza y cuántas veces lo utiliza? Si anda a pie, en bicicleta, en avión, en auto particular, en subte, en tren, en colectivo, todo eso tiene diferente impacto sobre el planeta, por dar un ejemplo. Después, ¿cómo vive?
Cuando digo cómo vive, si vive en una casa, en un departamento, en el medio del campo, cómo son los sistemas de eficiencia energética dentro de su casa, si tiene, por ejemplo, un sistema LED o si tiene lámparas incandescentes, qué tipo de aparatos electrónicos y eléctricos tiene en su casa, si, por ejemplo, tiene una tecnología más eficiente desde el punto de vista del consumo energético o menos eficiente. Esto están los etiquetados famosos de la categoría de la línea blanca, por ejemplo, cuanto más cerca de la A, es más eficiente, y viceversa. Después también se analiza el tipo de comida, la alimentación, muy importante en estos términos. Entonces, bueno, dentro de la alimentación, no solamente qué tipo de comida, sino cuántos residuos se genera. Para que tengamos una idea, aproximadamente en Argentina el 40% de lo que consumimos en comida, en alimentos, se tira. Y a nivel global, el 30% de los alimentos no llegan ni siquiera a un supermercado. Entonces, todo eso se transforma en un residuo, que es un residuo que encima, en cuanto a emisiones de gas de efecto invernadero, es muy contaminante, porque lo que emite, el gas que emite, se llama metano, que es el olor ese a podrido que sentimos cuando dejamos un tacho de basura, uno cerrado unos días. Bueno, el metano es aproximadamente 80 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Entonces, tirar basura o desperdiciar basura genera muchísimas emisiones de gas de efecto invernadero. Y cada argentino, en promedio, está tirando todos los días un 40% de los alimentos que de alguna manera o quiso consumir y no los consumió, o se le pasaron en la heladera porque compró de más y mal, entonces se vencieron y lo tuvo que tirar. Entonces, todo eso son acciones en donde uno puede actuar. Comprar mejor, planificar mejor las comidas, tratar de no comprar alimentos que se estén por vencer para que después no tengan que tirarse, y así sucesivamente. Además que, bueno, es bastante, digamos, preocupante tirar tanta cantidad de comida, ¿no? Todo esto, transporte, vivienda, aparatos eléctricos y electrónicos, la forma en que nos movemos, la forma en que comemos, todo esto se puede incorporar en una metodología, y esa metodología mide cuántos gases de efecto invernadero cada persona emite al año. En Argentina la huella promedio es superior a 5 toneladas de dióxido de carbono año. Por ejemplo, en Estados Unidos es alrededor de 20, digo para dar ejemplos. Si bien la huella argentina es un poquito alta en términos per cápita, porque la huella promedio es 4, un poquito más de 4 toneladas de dióxido de carbono al año, la Argentina como país, gracias a los recursos naturales que tenemos en buen estado de conservación y a la biodiversidad, que también la tenemos en buen estado de conservación, es un país que la huella del país es positiva. Así que eso es una muy buena noticia. No hay muchos países en el planeta que tengan huella ambiental positiva. Sabemos que se está manejando un mapa de los efectos de la degeneración ambiental. ¿Cuáles serían las regiones del planeta más afectadas o más desfavorecidas? ¿Y qué tendrían que hacer para poder hacer frente a las tormentas costeras, a esto que hablamos de la contaminación del agua y a la pérdida de los cultivos? Bueno, todos los países caribeños, por ejemplo, están padeciendo esta problemática, y muchas ciudades costeras, sobre todo las del norte de América, la costa este y oeste, y algunos países de la región europea. Esto en cuanto al impacto climático específicamente, porque digo, hay muchas formas de medir la problemática ambiental. Si hablamos de los gases de efecto invernadero y del impacto climático, por el aumento del efecto invernadero, estas son las zonas más vulnerables. Y también, como te comentaba antes, en los países pobres, son vulnerables sobre todo por un tema de aumento de sequías e inundaciones, como acabamos de ver en Río, alrededor del estado de Río, más de 100 muertos por una inundación, nunca había sucedido algo así, y al carecer de infraestructura ante estas amenazas, ante estos efectos climáticos, en los países más pobres, en donde hay pobreza, digamos, extrema y digamos, histórica, es más difícil
Cuando hablo de pobreza no hablo solamente de ingresos, ¿no? Hablo de pobreza de acceso a, como te dije, sistemas sanitarios, infraestructura para la atención, o sea, es mucho más que acceso a cloacas, agua, todo eso que empeora la calidad de vida de la gente. Entonces sí, es más preocupante en esas zonas. Esa escasez de alimentos que es producto de las sequías, de esta degradación del medio ambiente, obviamente tiene una intervención del ser humano, es como consecuencia de la intervención del ser humano. ¿Dónde consideran ustedes que habrá mayor inseguridad alimentaria en un futuro próximo? Bueno, ahí tenés varios problemas. El primer problema, en cuanto a lo que es intervención del ser humano, tiene que ver con la desertificación de los suelos. Justamente, malas prácticas agrícolas ganaderas históricas han hecho que gran parte del suelo haya perdido su capacidad de producir como producía antes. Para que tengamos una idea, la corteza terrestre en su totalidad, más del 40% en estos momentos está desertificado. Argentina maneja las mismas cifras, pero la buena noticia es que con buenas prácticas eso se puede recuperar. No es todavía una declaración de muerte. Pero lo que sí sucede es que en esos lugares la gente que vive ahí pierde sus formas de alimentación, sus formas también económicas de subsistencia, no solamente de subsistencia para alimentarse, sino de subsistencia económica. Entonces ahí genera esto que comentabas vos de los refugiados ambientales. Se tienen que ir, la gente tiene que ir de esos lugares porque no tiene más una actividad económica para poder sustentarse. Esa es una de las grandes problemáticas que estamos viendo. ¿Dónde sucede todo esto? Bueno, eso tiene que ver con dónde impacta más el cambio climático. Como te dije, países caribeños sin duda, es realmente devastador lo que está pasando en las islas caribeñas. Después en gran parte de África están con grandes niveles de desertificación y de aumento de las temperaturas promedios globales. Europa, en grandes lugares, todo lo que es la costa mediterránea, Italia, Grecia, Turquía, están teniendo temperaturas superiores a los 50 grados. Esto no solamente es preocupante para las actividades productivas, porque allí no se van a poder producir los mismos alimentos que se producían y son zonas que eran súper productivas, sino que además no es apto para la vida. El cuerpo humano después de cierta temperatura no puede vivir, no puede sobrevivir. Entonces, bueno, por eso se han visto las muertes que se vieron el año pasado en el verano europeo. Recordemos hasta hace poquito, en Australia también temperaturas también arriba de 50 grados centígrados. Todo eso, además de que impacta al ser humano en su capacidad de vivir, también te impacta en los cultivos que normalmente allí se podían hacer. Por otro lado, esto también genera incendios, que lo estamos viendo no solo en nuestro país, sino también en todo el planeta. En el verano europeo han habido incendios prácticamente en todo Grecia, Turquía, fue una barbaridad la cantidad de bosques que se han perdido. En el norte de América, tanto Estados Unidos como Canadá, también hemos visto unos incendios devastadores que han llegado hasta las propias ciudades y bueno, estamos viendo ahora nosotros en nuestro verano los incendios que se están produciendo en el norte de Argentina, ¿no? Que es una pena porque se pierde tanta biodiversidad. Pero eso tiene que ver con el impacto del cambio climático. La sequía, el aumento del calor y la sequía hace imposible que no se generen estos focos de incendio. Sí, la verdad que es terrible. Aquí en esta región, sobre todo Misiones y Corrientes, lo estamos viviendo y es realmente devastador. Fíjate que llega hasta las zonas donde hay agua, hasta las lagunas. Tal cual, así es. Pero bueno, si uno tiene infraestructura, puede paliar gran parte de esto, puede tener sistemas de alerta temprano. Ahora, si uno es un país pobre que no tiene recursos económicos para comprar la tecnología necesaria para atender estos incendios, el impacto es mucho mayor. Así es. Y hablando de eso, vamos ahora en orden a las responsabilidades y a los niveles del Estado. ¿Se considera como un derecho humano el medio ambiente sano? Bueno, está en el caso particular de Argentina está en nuestra Constitución, artículo 41 y 42, que tenemos derecho a un ambiente sano. Y está en la mayoría de los marcos constitucionales y tratados internacionales globales.
De hecho, ya hay inclusive tratados globales que hablan de situaciones específicas, como por ejemplo el derecho al agua, como un derecho humano. O sea que es inclusive más específico. Desde ya, que si, digamos, desde el punto de vista puede ser religioso, moral, ético, digamos, depende de lo que cada uno, cómo cada uno dirija su vida, el derecho a la vida, desde el punto de vista de la protección de la vida en todas sus formas, sin duda es un derecho, punto, porque los seres vivos también tienen el mismo derecho. Así es, así es. En Argentina sabemos que, bueno, por lo que acabas de contarnos, y ya lo sabemos, que es un derecho constitucional legislado, y nos gustaría saber si las provincias han adherido a ese derecho, que incluye explícitamente el derecho a un medio ambiente sano, y cómo podríamos unificar ese criterio en la materia de la preservación del medio ambiente en las diferentes regiones, dadas las características geográficas por ahí que tiene nuestro país, el norte, o Misiones en este caso, con tantos montes, y la Patagonia tan desértica. Bueno, como te dije, el derecho a la calidad ambiental, a vivir en un ambiente de calidad, surge en la reforma de la Constitución en el año 94, en donde realmente sale todo el marco normativo ambiental que contamos ahora. Parte del sistema normativo ambiental de Argentina se basa en el marco de leyes de presupuestos mínimos. ¿Qué quiere decir? El gobierno nacional propone una ley, la aprueba por el Congreso, y esa ley es como el piso. Luego las provincias se tienen o que adherir a por lo menos ese piso, o pueden inclusive mejorar cualquier propuesta vinculada con la calidad ambiental que se proponga a través de esa ley de presupuestos mínimos. Esto existe desde el año, la primera ley de presupuestos mínimos se publica en el año 95, que es la Ley General del Ambiente. Por supuesto que todas las provincias adhirieron a la Ley General del Ambiente, y que es el marco regulatorio genérico en cuanto a la actividad ambiental en Argentina, la calidad ambiental en Argentina. Después surgieron un montón de leyes de presupuestos mínimos, cada una tiene un fin específico. Entonces tenemos leyes, vos me decís, bueno, para el cuidado del recurso natural. Bueno, en primer lugar, el cuidado, en principio la tutela está en las provincias, porque eso lo dice la Constitución. Una de las cosas que modifica en cuanto al marco normativo, digamos, la nueva Constitución del 94, fue que la tutela del recurso natural es de las provincias. Nación puede intervenir por una cuestión precautoria, de prevenir un riesgo mayor, pero la tutela, el cuidado es de las provincias, o sea que la jurisdicción es de alguna manera la dueña del recurso. Esto como primer dato. Eso no quiere decir que pueden hacer cualquier cosa, sino que tienen que cumplir con estos presupuestos mínimos básicos, que son estas leyes de presupuestos mínimos. Y para cada tema hay una ley. Entonces, la mayoría de las provincias se alinean, por decirlo de alguna manera, a estas leyes de presupuestos mínimos, a todas las que existen. Después lo que por ahí cambia es la reglamentación, es cómo implemento esta ley. Entonces ahí por ahí pueden haber diferencias por provincia. Pero hay un piso mínimo que estamos, digamos, aseguramos para toda la Argentina, que todas las provincias, digamos, adhieren a ello. También existe un organismo que se llama el COFEMA, que es donde se juntan los ministros de Ambiente, en donde también sacan resoluciones conjuntas para cuestiones ambientales específicas. Así es como funciona la protección o el aseguramiento de la calidad ambiental en Argentina. Ale, si pensamos en nosotros como país, ¿estamos utilizando todas las herramientas que tenemos disponibles para enfrentar estos desafíos planetarios, como son estos efectos devastadores de los incendios, de la contaminación, el cambio climático y también la extinción de las especies? Bueno, Argentina tiene, por un lado, un marco normativo bastante moderno, digamos, bastante abultado, digamos, eso no nos falta, leyes no nos faltan, ambientales, digamos, tenemos marcos normativos modernos y de avanzada. Hemos firmado todos los tratados internacionales, por lo menos los más importantes, con lo cual en ellos participamos. Y la calidad ambiental argentina, como te comentaba,
bastante buena en función de lo que está pasando en otros países. Esto medido por lo que se llama la huella ecológica, que no es la huella de carbono, sino es la medición de la biocapacidad de un país de acuerdo al consumo de sus habitantes. Digamos, te doy una explicación muy simple de lo que es la huella ecológica. En esto Argentina es superhabitaria, más de 4 veces, cosa que no hay muchos países como Argentina en el planeta Tierra. O sea que desde ahí más o menos podríamos decir que tenemos un marco normativo y un estado de la calidad del ambiente razonablemente bueno. Lo que Argentina se está perdiendo es la discusión geopolítica. Al tener estas cuestiones, o sea, participar de los tratados internacionales, tener un marco normativo que lo acompaña y contar con calidad ambiental que es medible de acuerdo a patrones internacionales y protocolos internacionales, nos estamos perdiendo la discusión y por ende el financiamiento para avanzar en estos sistemas de resiliencia que necesitamos ante el impacto climático, por ejemplo, la protección de nuestra biodiversidad, que también Argentina tiene varias de las zonas más megadiversas del mundo. Bueno, allí en Misiones tenemos nada más y nada menos que la selva misionera, pero también tenemos el mar argentino, que es uno de los mares más megadiversos. En Tierra del Fuego tenemos toda una zona de protección de especies, digamos, de alta calidad de biodiversidad, que ni siquiera se habla en Argentina de eso. Digo, todos los humedales que hay en Argentina, la cantidad de bosques nativos, digamos, tenemos una cantidad de biodiversidad y en un estado de conservación buenísimo que no lo estamos sabiendo poner en valor. Cuando digo poner en valor no digo mercantilizar la naturaleza, sino que nos valoren por lo que nosotros le estamos aportando todos los días a la humanidad. Porque como te dije hace un ratito atrás, el ambiente no mide, no es que el ambiente dice hoy voy a atacar a Argentina, hoy voy a atacar a Estados Unidos, ataca. O sea, la acción climática sucede. Entonces, lo que está bueno es que empiecen a reconocer en un momento en donde la naturaleza y la biodiversidad empiezan a tener un rol tan preponderante para la acción por el clima y para la acción ante las pandemias que cada vez van a ser mayores y más recurrentes, y parte de lo que nos protege de eso es justamente la biodiversidad que tiene Argentina y que está aportando en forma gratuita a todos los habitantes del planeta sin discriminar. Bueno, de alguna manera que eso se vea en las negociaciones internacionales. Argentina no está dando ese debate. Y eso creo que es la oportunidad histórica que nos estamos perdiendo. Pensando en ello, muchos jefes de Estado, incluido nuestro país, plantean ante los organismos internacionales un poco la necesidad de la recuperación global verde y con justicia social. ¿Crees que esto es posible y de serlo, ves acciones concretas en esa dirección? Es 100% posible la recuperación verde e inclusiva, como dicen todos, les encanta generar slogans, ¿no? Lo hemos visto desde la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, el presidente del Banco Mundial, presidentes de los estados más importantes y ricos del mundo hablando durante toda la pandemia de una recuperación inclusiva y verde. Efectivamente se puede hacer, lo vemos en términos económicos, en un solo año para dar cuenta de la pandemia, para atender la pandemia a nivel global, se emitieron 13 billones en español, 13 trillions de dólares en un solo año, que es equivalente más o menos al 20% del PBI. Para atender la problemática climática y la pérdida de biodiversidad se necesita nada más que el 2% del PBI. Así que cuando se quiere, se puede. Sobreemitieron el 20% del PBI global para atender una pandemia. Imagínate si no vamos a poder alocar el 2% del PBI global para atender la problemática de la pérdida de biodiversidad y la problemática del clima. Eso por un lado, digamos, 100% se puede, es factible y no veo ninguna dificultad para hacerlo. Ahora, lo que no se ve, María, es la voluntad política. Todos se llenan la boca, van a los eventos internacionales, vamos las COPs, la COP de biodiversidad, la COP de clima, se sacan todas fotos, se hacen todos los verdes, termina la COP, se olvidaron y la plata nunca aparece. La plata que ellos mismos se comprometen a aportar en los propios tratados internacionales que firman, no es que solamente un discurso de tribuna. Es plata que está comprometida, en el caso particular del clima, desde hace 27 años. Y la plata sigue sin aparecer.
Oh, fuerte. Y pensando un poco en esto de las reuniones internacionales, hace poco nos sentimos muy privilegiados de que acompañaras a la delegación argentina a la última COP26 en Glasgow. Y allí se trató un tema vinculado a los deudores ambientales. ¿En qué se basa? ¿Cómo se mide? ¿Quiénes son los deudores ambientales, Alejandra? Bueno, sí, los deudores ambientales, como te comenté antes, son aquellos países ricos que tienen la responsabilidad histórica de haber contaminado más durante mucho más tiempo y que inclusive hoy siguen contaminando, más que los países de ingresos medios y los países pobres. Esto está medido, está reconocido y está firmado, inclusive en tratados internacionales. Ahora, lo que dicen los marcos normativos de estos tratados internacionales se basan básicamente en dos principios. Uno, el que contamina paga, como todos los marcos normativos de la mayoría de los países, que digamos, si vos contaminás deberías hacer algo, ya sea cuando se dice paga es o haces el saneamiento o pagas una multa, básicamente, digo, cuando el principio del que contamina paga se basa en eso, y esto está en todos los tratados internacionales ambientales, y el otro principio es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas. En la acción por el clima es el principio madre, digamos, tanto de lo que fue el Tratado de Kioto, que fue el primer tratado por el clima, como luego el Acuerdo de París, que es el segundo tratado por el clima, y que se puso en marcha en el año 2020. Este acuerdo, este principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, lo que dice es, estamos de acuerdo que todos contaminamos, o sea, todos somos responsables, pero estamos de acuerdo que algunos contaminaron más histórica y actualmente, con lo cual ellos tienen que pagar más, bajo el principio del que contamina paga. Todo esto está genial, como te dije, María, todos lo firman, todos lo ponen, los redactan en los acuerdos internacionales. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, cuando viene la hora de pagar, nadie paga. Entonces, existiría la posibilidad en este marco global en donde se necesita proteger la biodiversidad, sobre todo para justamente no solo evitar las pandemias, sino tratar de mitigar un poco la acción climática para que no sigamos teniendo estas temperaturas extremas, no sigamos teniendo estas inundaciones, digamos, como lo que estamos viviendo, estos efectos climáticos, estas tormentas que son más fuertes que nunca, digamos, para evitar o tratar de mitigar un poco, apaciguar un poco esos impactos climáticos. Lo que se necesita es proteger la naturaleza que existe y tratar de recuperarla un poco. Para eso hay que poner plata y la plata no la están poniendo. Pero bueno, eso es lo que se tiene que buscar, eso es lo que se tiene que tratar de hacer. Así es. Bien, un poco enfocadas en el tema que nos convoca hoy, vinculado a esto de desandar huellas, sabemos que toda acción tiene una consecuencia, y hay algunas estadísticas que dan cuenta de ellas, así como desde que nos levantamos hasta que nos acostamos vamos dejando esa huella de carbono que contribuye de alguna manera a la emisión de gases. También esto ocurre a nivel mundial y con las grandes industrias. Como datos, estudiamos que unos 2.600 millones de personas cocinan y calientan sus hogares con fuegos abiertos y cocinas en los que se quema biomasa, como madera, excremento de animales o residuos agrícolas y también carbón. Cada año cerca de 4 millones de personas mueren prematuramente por enfermedades atribuibles a la contaminación del aire de los hogares como consecuencia del uso de combustibles sólidos para cocinar. La contaminación del aire doméstico causa enfermedades no transmisibles, en particular accidentes cerebrovasculares, cardiopatías isquémicas, neumopatías y cáncer de pulmón. Más del 50% de las muertes por neumonía en menores de 5 años son causadas por partículas inhaladas en interiores con aire contaminado. Eso quiere decir que también ese pequeño ecosistema en el que cohabitamos diariamente podría estar contaminado y podría sanearse en consecuencia. ¿Existe una contaminación del aire interior y energías de uso doméstico que lo provocan? Sí, totalmente. Es más, te iba a comentar esa estadística que acabas de dar. La contaminación del aire puede ser externa e interna, que se habla de calidad ambiental interna. Esto se puso medio de moda ahora con la pandemia. La gente empezó a entender que el aire que se respira dentro de una casa también puede estar contaminado, ¿no?
y aparecieron todos estos sistemas de venteo y de filtros y de... Bueno, por año se mueren alrededor de 8 millones de personas entre la contaminación externa e interna, y es una de las principales causas de muerte infantil. Esto la gente no lo sabe. ¿Y de qué se mueren los niños? Como bien dijiste ahí, no solamente neumonía, el material particulado, que es el polvillo ese que normalmente ensucia, que lo llamamos smog, normalmente, que se ve mucho en las ciudades, entra en los pulmones de los niños a través de la respiración y los mata, y si no los mata les genera asma. Se ha visto un avance significativo en el asma infantil en los últimos años. Y esto tiene que ver con esta absorción del material particulado, del smog, de diferentes formas. Uno dentro de sus casas por estos usos y costumbres de cocinar a leña o a carbón, digamos, en donde todo eso que se quema va directamente a los pulmones, sobre todo de los más pequeños, y también a través del transporte, en donde el caño de escape lanza el material particulado y la altura donde la lanza es la altura de la cara de los niños. Entonces, todo eso va directo al pulmón de los niños. Todo esto hace que los niños sean una de las víctimas más importantes de esta contaminación del aire, tanto interna como externa. Y por supuesto que ahí sí hay un montón de medidas de mitigación que se pueden hacer para evitar que esto suceda, ¿no? Sin duda. Desde ese análisis que hacen los expertos vinculados a la contaminación del aire interior, ¿estiman que es necesario garantizar el acceso universal, podríamos decir ya para toda la población, a tecnologías y combustibles limpios, aspirando un poco al logro de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles vinculados a la energía? Sí, te iba a decir, una forma de mitigarlo es adaptando tecnologías, y hoy la tecnología solar, por ejemplo, que sirve muchísimo para reemplazar las cocinas a base de carbono o leña, es una alternativa viable, económica, muy fácil de implementar. Lo que falta es decisión política, vuelvo a lo mismo, no es un tema de dinero, es un tema de decisión política, de cómo pienso políticas públicas que resuelvan gran parte de estas problemáticas que estamos viviendo. Inclusive vos al usar tecnologías, no hablemos de tecnologías limpias, sino de tecnologías como pueden ser la solar o la eólica, que vos no necesitas estar conectada a la red, al sistema general eléctrico, vos podés tener y dar acceso a la energía, por supuesto que es limpia, pero la energía y hacer una verdadera inclusión energética. Gran parte de la gente, la que se considera pobre, como te dije, no es solamente ingresos, sino, por ejemplo, es esta ausencia de tener acceso a energía. Ni hablar que encima la energía a la que acceden es una energía que encima los enferma y los mata. Entonces ahí se necesitan políticas de Estado. Pensando un poco en nuestra comunidad de seguidores, en nuestros alumnos y la sociedad toda que escucha nuestros programas y que nos sigue también a través de la revista de lectura digital Integrar, ¿cuáles serían las recomendaciones, Aleandra, para que a diario empecemos a desarrollar esa conciencia colectiva que nos permita contribuir, por un lado, al saneamiento y por otro lado, al sostenimiento de un buen ambiente? Todos podemos poner nuestra semillita, que es un poco el eslogan de la Fundación Ecomujeres, ¿no? Con que todos los días nos propongamos ver cómo podemos reducir esta huella, ya que hablamos de huella. Son pequeñas acciones que no nos llevan mucho esfuerzo, pero sí el cambio es muy significativo. Por ejemplo, en la página de Ecomujeres tenés un montón de consejos de cosas que seguramente la gente no sabe, no es que no lo hace de mala, no lo sabe, falta educación ambiental, sobre todo en Argentina. En el mundo es una problemática, pero en Argentina, a pesar de que tenemos inclusive una ley nacional de educación ambiental, falta, no está integrado dentro del sistema educativo la educación ambiental como tal. Entonces, la gente no tiene información de cómo actuar, de cómo podría evitar hacer algo que no le significa un gran esfuerzo y sin embargo tiene un impacto ambiental positivo significativo. Y por supuesto que si tiene un impacto ambiental significativo, positivo, también tiene un impacto social, porque ambiente y sociedad van de la mano. Maravilloso, la verdad que ilustrativo, conceptos profundos, amplios y muy claros. Me encanta siempre la didáctica con la que transmitís estos conocimientos. Así es que deseamos realmente que tanto la comunidad educativa como toda la comunidad que nos sigue
pueda apropiarse de estos conocimientos y conceptos para comenzar a trabajar más conscientemente en lo que es el cuidado de nuestro medio ambiente. Pensando en que lo que hacemos a diario, cada huella que vamos dejando, va dejando también nuestra impronta a medida que vamos transitando. Ale, bueno, un placer, gracias. como siempre, un placer. La verdad que desde que nos conocemos agradezco siempre esa generosidad y buena disposición que tenés para colaborar. De hecho, estos contenidos van a ser volcados luego en nuestra revista digital número 12, ya de felicitaciones. Así es que seguimos trabajando, avanzando, bueno, y contando con la maravillosa colaboración de personas que como vos se donan tan generosamente. Bueno, María, muchas gracias. Gracias por tus generosas palabras y siempre sabes que contás con nosotras. Gracias, muchísimas gracias. Y a todos nuestros seguidores nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa en esta propuesta del grupo Integrar Bienestar. Hasta entonces.